Bienvenidos a un nuevo capítulo de Letras de Cuentos. Mi nombre es Nayeli y ella es Abigail y estaremos acompañando. Estoy emocionada por saber qué vamos a explorar y bueno, pues comenzamos como primer número con el cuento La Metamorfosis. Analizaremos el cuento internamente y externamente. Hablaremos sobre el cuento de La Metamorfosis de Franz Kafka, que fue escrito durante 1911 y 1915. Cuenta con un narrador omnisciente y algunos de estos personajes es el protagonista, quien es Gregorio Samsa, el papá de Gregorio, la mamá y la hermana. Después se nos da a conocer el jefe, algunas de las sirvientas, que fueron dos, el cerrajero, hubo también un viajante e inquilinos y compañeros. Se trata sobre Gregorio Samsa, que repentinamente se transformó en un insecto, en un bicho, y poco a poco se le va dificultando esta situación entre su familia, entre sus conocidos, de forma social generalmente. Y llega un punto que ya es intolerable y pues ya no lo soportan en su casa y finalmente mueran. Este cuento se desarrolla en un espacio familiar y doméstico en el Imperio Austrohúngaro en los principios del siglo XX. Cuenta con una estructura lineal, ya que cuenta con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ya tenemos a Gregorio Samsa, el protagonista del cuento. Gracias por acompañarnos el día de hoy, señor Samsa. Bueno, pues cuéntenos más sobre su historia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues primero que nada empecé una mañana convertido en un insecto gigante y lo primero que me preocupó fue mi trabajo, ya que era un comerciante y me convertí y eso cambió totalmente mi vida. Bueno, pues queremos saber más de en qué tiempo y en qué espacio fue esa historia. Específicamente fue en mi casa, en el siglo XX. Fue la historia que se sabe. Fue en un ambiente familiar. ¿Y cómo se sintió al respecto? No, era un ambiente muy tenso, muy asfixiante y sobre todo en mi trabajo, que mi jefe estaba duro y dale en las cosas y pues a mí me estresaba. Sí, claro. Y bueno, pues queremos saber cómo era la relación que tenía usted con su familia. Pues era una relación muy mala, la verdad. Como ellos dependían totalmente de mí, entonces al pasar esto de mi estrés empezó a deteriorarse mi familia, me empezaron a tratar muy mal. ¿Y usted no sintió toda la presión que su familia le ponía sobre usted? No, claro, pues era algo... Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista, que fue muy entretenida, muy breve, y gracias por darnos su punto de vista, cómo se sintió usted. Muchas gracias. Gracias. Y como segunda invitada tenemos a la hermana de Gregorio Samsa, que ella es Greta. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Quisiera hacer una primera pregunta y sería la de ¿cómo fue vivir teniendo un hermano con ese aspecto? Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. Pues al principio fue un choque muy inmenso. Gregorio y yo siempre tuvimos una relación muy cercana y pues cuando despertó y ya era un insecto, pues me tuve que volver más fuerte y cuidar de él. Siento que toda la responsabilidad después de todo eso era a mí y pues me ocupé de alimentarlo y de limpiar su habitación, pero cada vez que entraba no podía evitar sentir miedo y desesperación. ¿Quiénes eran las personas que vivían contigo y que estaban alrededor de Gregorio? Pues primero Gregorio era como que muy dedicado a su familia, ponía a todos antes que a él y siempre tenía como que mucha inseguridad y muy baja autoestima. El jefe igual de Gregorio era muy insistente y solo pensaba en su empresa y no en sus trabajadores. Nuestro papá era muy impulsivo y tenía un carácter muy fuerte y era muy rudo con sus palabras. La mamá era muy amorosa y se preocupaba por todos y siempre trataba de cuidar a la familia, pero pues cuando Gregorio se convirtió en un insecto pues le tenía mucho miedo y asco. Igual nuestra sirvienta era muy seria y le importaba la vida de los demás. Y la otra sirvienta pues solo hacía lo que nuestro papá decía. Y pues luego vinieron los inquilinos porque necesitábamos más sustento económico y pues ellos eran muy engreídos y muy serios. Uno de ellos era muy curioso, de hecho. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Greta. Y nada, un placer para mí. Para finalizar este episodio tenemos como invitado especial a Franz Kafka, quien es el autor de este cuento. Bienvenido Franz. Primero cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy un escritor checo, nací en 1833. Soy conocido más por mis obras modernas y la verdad, a pesar de mi mala salud, he creado varias obras famosas. ¿Cómo cuáles? Como esta de la que les vengo a hablar el día de hoy, que es La Metamorfosis. Y soy uno de los más escritores influyentes en el siglo XX. Cuéntanos más sobre tu motivo inicial para publicar esta obra. Bueno, primero escribí esta historia porque sentía la necesidad de expresar el enfrentamiento del hombre en la aparición en el mundo moderno que lo disparce. Quería expresar cómo nuestra sociedad de hoy en día hay una gran discriminación en ella, cómo las personas que tienen esa misma discapacidad sufren varios días malos tratos y cómo, más que nada, quería reflejar cómo era la vida en nuestro entorno, o sea, grandes rasgos y una gran psicología. Eso es lo que verdaderamente quería expresar en esa obra. ¿Y qué formas de expresión empleaste en ese cuento?
Bueno, en este cuento empleé muchísimas diversas formas de expresión, como es el simbolismo, la metáfora. Mi cuento está lleno de metáfora. Originalmente, Gregorio Samsa jamás se convirtió en un insecto y simplemente quería reflejar a través de ello cómo era que las personas con discapacidad sufrían eso. Es una metáfora que yo hago con nuestra vida en nuestro entorno real, que en realidad lo que pasaba era que Gregorio sufrió algo y fue discriminado. Y como les mencioné antes, quería reflejar cómo las personas con discapacidad en nuestra época actual sufren esa discriminación. Utilicé la ironía, las descripciones vividas, mucha narrativa y elementos surrealistas, como fue que una persona se convirtiera en un insecto de la noche a la mañana. Vamos a ver sobre el ambiente de elaboración de tu obra. Bueno, esta obra la escribí en la ciudad de Praga, en la época del Imperio Austrohúngaro, en 1912 al 1915. La escribí en noviembre de 1912 y la publiqué en 1912 de ese mismo año. Esta historia la escribí a principios del siglo XX, marcado por la industrialización y la Primera Guerra Mundial. Falta lo importante, cuéntanos más la época exactamente de divulgación de la obra. Bueno, esta divulgación la inicié en 1915 en la revista Die Weisenblätter. Agradecemos tu presencia en este episodio. Muchas gracias. Y sobre todo de todos los invitados que tuvimos. Exactamente, gracias. Bueno, antes de terminar el programa, reflexionaremos un poco con algunas preguntas. La obra literaria de Franz Kafka, que es La Metamorfosis, nos ofrece múltiples beneficios a nosotros los lectores. Uno de ellos es la reflexión sobre la identidad, en la que se explora la transformación de Gregorio Samsa, lo que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la identidad y cómo ésta puede cambiar o también puede ser como la de la familia y la sociedad, que se refiere a él como un extraño, y lo que se permite analizar el aislamiento. La metamorfosis es una metáfora para la condición humana, permitiendo reflexionar sobre la fragilidad y la vulnerabilidad de la vida. El cuento fomenta la empatía hacia personajes marginados y diferentes. Es una obra clave del modernismo, lo que permite entender mejor este movimiento. Y como tal, esta novela nos invita a reflexionar sobre la propia identidad y lugar en el mundo, que nos promueve la tolerancia y aceptación de la diversidad y diferencia. Igual examina las relaciones familiares y sociales. Habla sobre la condición humana, guiar nuestras acciones exclusivamente a partir de la ficción presentada en la obra que puede generar algunos perjuicios. Uno de estos es la distorsión de la realidad. Esta obra es una metáfora literal de la realidad, que es tomada como la base para tomar decisiones. Estas pueden llevarse a una comprensión distorsionada de la vida. 2. Simplificación excesiva. Esta presenta una visión simplificada de la condición humana, lo que puede llevar a ignorar la complejidad de las situaciones reales. 3. La falta de contexto. Es un producto de su época y cultura, lo que puede hacer que sus mensajes no sean directamente aplicados a nuestros contextos. Y por último, la interpretación subjetiva. Puede ser interpretada de manera subjetiva, lo que puede llevar a conclusiones erróneas o parciales. Un ejemplo de que supongamos que alguien la metamorfosis y se identifica con la sensación de alienación y aislamiento de Gregorio Samsa. En lugar de buscar ayuda profesional o hablar con sus amigos y familia, decide aislarse aún más, pensando que la única forma de entender su condición que deteriora sus relaciones sociales, la pérdida de oportunidades y experiencias valiosas. En resumen, aunque la metamorfosis es una obra valiosa e importante, verlo nomás como una perspectiva crítica y no como guía. Estas acciones exclusivamente a partir de la afección presentada en la obra. Contrastar el contexto del siglo XIX de la metamorfosis con el contexto actual puede ofrecer valiosos beneficios, entre los que se destacan la comprensión de la cultura social. Para el contexto de la obra con el actual podemos apreciar cómo han cambiado las actitudes sociales, los valores y las normas culturales. También tenemos la perspectiva crítica sobre la condición humana, la comparación que permite reflexionar sobre la universalidad de la condición humana, identificando temas y emociones que trascienden el tiempo y el contexto. Y por último, el desarrollo de la empatía y la comprensión. Los contextos que fomentan la empatía hacia personas de diferentes épocas y culturas, promoviendo una comprensión más profunda de la experiencia humana. Algunos de estos ejemplos es la transformación de la familia y las relaciones. En el siglo XIX, la familia era una estructura patriarcal y rígida. Hoy en día las familias son más diversas y flexibles, con mayores oportunidades para la igualdad y la expresión individual. La otra es, en cambio, en la perspectiva de la salud mental. En la época de Kafka, la salud mental era un tema estigmatizado. Actualmente hay una mayor conciencia y aceptación de la importancia de la salud mental, con más recursos y apoyo disponible para aquellos que lo necesitan. Esos ejemplos ilustran cómo contrastar el contexto de la metamorfosis con el actual puede enriquecer nuestra comprensión de la sociedad humana. A nosotros como equipo, la obra literaria fue fascinante y profunda, que exploramos temas universales de su manera innovadora y provocativa, que la capacidad para reflexionar sobre la condición humana, la identidad y la alineación fue impresionante. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Agradecemos que nos hayan visto y nos vemos en otro episodio.